El proceso de la gestión de riesgos según la ISO 31000. El proceso de la gestión de riesgo implica la aplicación sistemática de políticas, procedimientos y prácticas a las actividades de comunicación y consulta, establecimiento del contexto y evaluación, tratamiento, seguimiento, revisión, registro e informe del riesgo. Este proceso se ilustra en la siguiente figura. El proceso de la gestión del riesgo debe ser una parte integral de la gestión y de la toma de decisiones y debe integrar en la estructura las operaciones y los procesos de la organización. Puede aplicarse a nivel estratégico, operacional, de programa o de proyecto. Puede haber muchas aplicaciones del proceso de gestión del riesgo dentro de la organización, adaptadas para lograr objetivos y apropiadas a los contextos externo e interno en los cuales se aplican. A lo largo del proceso de la gestión del riesgo se deben considerar la naturaleza dinámica y variable del comportamiento humano y de la cultura. Aunque el proceso de la gestión del riesgo se presenta frecuentemente como secuencial, en la práctica es iterativo. Comunicación y consulta. El propósito de la comunicación y la consulta es asistir a las partes interesadas pertinentes a comprender el riesgo, las bases con las que se toman decisiones y las razones por las que son necesarias acciones específicas. La comunicación busca promover la toma de conciencia y la comprensión del riesgo, mientras que la consulta implica obtener retroalimentación e información para apoyar la toma de decisiones. La comunicación y consulta pretende reunir diferentes áreas de experiencia para cada etapa del proceso de la gestión del riesgo, asegurar que se consideren de manera apropiada los diferentes puntos de vista cuando se definen los criterios del riesgo y cuando se valoran los riesgos. Proporcionar suficiente información para facilitar la supervisión del riesgo y la toma de decisiones. Construir un sentido de inclusión y propiedad entre las personas afectadas por el riesgo. Definición del alcance. La organización debe definir el alcance de sus actividades de gestión del riesgo. Como el proceso de la gestión del riesgo puede aplicarse a niveles distintos, por ejemplo, estratégico, operacional, de programa, de proyecto u otras actividades, es importante tener claro el alcance considerado, los objetivos pertinentes a considerar y su alineamiento con los objetivos de la organización. En la planificación del enfoque se incluyen las siguientes consideraciones: los objetivos y las decisiones que se necesitan tomar, los resultados esperados de las etapas a ejecutar en el proceso, el tiempo, la ubicación, las inclusiones y las exclusiones específicas, las herramientas y las técnicas apropiadas de evaluación del riesgo, los recursos requeridos, responsabilidades y registros a conservar, las relaciones con otros proyectos, procesos y actividades. Contextos externo e interno. Los contextos externo e interno son el entorno en el cual la organización busca definir y lograr sus objetivos. El contexto del proceso de la gestión del riesgo se debe establecer a partir de la comprensión de los entornos externo e interno en los cuales opera la organización y debe reflejar el entorno específico de la actividad en la cual se va a aplicar el proceso de la gestión del riesgo. La comprensión del contexto es importante porque la gestión del riesgo tiene lugar en el contexto de los objetivos y las actividades de la organización. Los factores organizacionales pueden ser una fuente de riesgo. El propósito y alcance del proceso de la gestión de riesgo pueden estar interrelacionados con los objetivos de la organización como un todo. Definición de los criterios del riesgo. La organización debe precisar la cantidad y el tipo de riesgo que puede o no puede tomar con relación a los objetivos. También debe definir los criterios para valorar la importancia del riesgo para apoyar los procesos de toma de decisiones. Aunque los criterios del riesgo se deben establecer al principio del proceso de la evaluación del riesgo, estos son dinámicos y deben revisarse continuamente y, si fuese necesario, modificarse. Para establecer los criterios del riesgo se debe considerar lo siguiente: la naturaleza y los tipos de las incertidumbres que pueden afectar a los resultados y objetivos, tanto tangibles como intangibles.
cómo se van a definir y medir las consecuencias, tanto positivas como negativas, y la probabilidad, los factores relacionados con el tiempo, la coherencia en el uso de las mediciones, cómo se va a determinar el nivel de riesgo, cómo se tendrán en cuenta las combinaciones y las secuencias de múltiples riesgos, la capacidad de la organización. Evaluación del riesgo. La evaluación del riesgo es el proceso global de identificación del riesgo, análisis del riesgo y valoración del riesgo. La evaluación del riesgo se debe llevar a cabo de manera sistemática, repetida y colaborativa, basándose en el conocimiento y los puntos de vista de las partes interesadas. Se debe utilizar la mejor información disponible, complementada por investigación adicional si fuese necesario. Identificación del riesgo. El propósito de la identificación del riesgo es encontrar, reconocer y describir los riesgos que pueden ayudar o impedir a una organización a lograr sus objetivos. Para la identificación de los riesgos es importante contar con información pertinente, apropiada y actualizada. La organización puede utilizar un rango de técnicas para identificar incertidumbres que pueden afectar a uno o varios objetivos. Se deben considerar los factores siguientes y la relación entre estos factores: las fuentes de riesgo tangibles e intangibles, las causas y los eventos, las amenazas y las oportunidades, las vulnerabilidades y las capacidades, los cambios en los contextos externo e interno, los indicadores de riesgo emergentes, la naturaleza y el valor de los activos y los recursos, las consecuencias y sus impactos en los objetivos, las limitaciones de conocimiento y la confiabilidad de la información, los factores relacionados con el tiempo, los sesgos, los supuestos y las creencias de las personas involucradas. La organización debe identificar los riesgos, tanto si sus fuentes están o no bajo su control. Se deben considerar que puede haber más de un tipo de resultado, que debe dar lugar a una variedad de consecuencias, tangibles o intangibles. Análisis del riesgo. El propósito del análisis del riesgo es comprender la naturaleza del riesgo y sus características, incluyendo, cuando sea apropiado, el nivel del riesgo. El análisis del riesgo implica una consideración detallada de incertidumbres, fuentes de riesgo, consecuencias, probabilidades, eventos, escenarios, controles y su eficacia. Un evento puede tener múltiples causas y consecuencias y puede afectar a múltiples objetivos. El análisis del riesgo se puede realizar con diferentes grados de detalle y complejidad, dependiendo del propósito del análisis, la disponibilidad y la confiabilidad de la información y los recursos disponibles. Las técnicas de análisis pueden ser cualitativas, cuantitativas o una combinación de estas, dependiendo de las circunstancias y del uso previsto. El análisis del riesgo debe considerar factores tales como la probabilidad de los eventos y de las consecuencias, la naturaleza y la magnitud de las consecuencias, la complejidad y la interconexión, los factores relacionados con el tiempo y la volatilidad, la eficacia de los controles existentes, los niveles de sensibilidad y de confianza. Valoración del riesgo. El propósito de la valoración del riesgo es apoyar a la toma de decisiones. La valoración del riesgo implica comparar los resultados del análisis del riesgo con los criterios del riesgo establecidos para determinar cuándo se requiere una acción adicional. Esto puede conducir a una decisión de no hacer nada más, considerar opciones para el tratamiento del riesgo, realizar un análisis adicional para comprender mejor el riesgo, mantener los controles existentes, reconsiderar los objetivos. Las decisiones deben tener en cuenta un contexto más amplio y las consecuencias reales y percibidas por las partes interesadas, externas e internas. Los resultados de la valoración del riesgo se deben registrar, comunicar y luego validar a los niveles apropiados de la organización. Tratamiento del riesgo. El propósito del tratamiento del riesgo es seleccionar e implementar opciones para abordar el riesgo. El tratamiento del riesgo implica un proceso iterativo de
Formular y seleccionar opciones para el tratamiento del riesgo. Planificar e implementar el tratamiento del riesgo. Evaluar la eficacia de ese tratamiento. Decidir si el riesgo residual es aceptable. Si no es aceptable, efectuar tratamiento adicional. Selección de las opciones para el tratamiento del riesgo. La selección de las opciones más apropiadas para el tratamiento del riesgo implica hacer un balance entre los beneficios potenciales, derivados del logro de los objetivos, contra costos, esfuerzo o desventajas de la implementación. Las opciones de tratamiento del riesgo no necesariamente son mutuamente excluyentes o apropiadas en todas las circunstancias. Las opciones para tratar el riesgo pueden implicar una o más de las siguientes. Evitar el riesgo decidiendo no iniciar o continuar con la actividad que genera el riesgo. Aceptar o aumentar el riesgo en busca de una oportunidad. Eliminar la fuente de riesgo. Modificar la probabilidad. Modificar las consecuencias. Compartir el riesgo. Por ejemplo, a través de contratos, compra de seguros. Retener el riesgo con base en una decisión informada. La justificación para el tratamiento del riesgo es más amplia que las simples consideraciones económicas y debe tener en cuenta todas las obligaciones de la organización, los compromisos voluntarios y los puntos de vista de las partes interesadas. La selección de las opciones para el tratamiento de riesgo debe realizarse de acuerdo con los objetivos de la organización, los criterios de riesgo y los recursos disponibles. Los tratamientos del riesgo, a pesar de un cuidadoso diseño e implementación, pueden no producir los resultados esperados y pueden producir consecuencias no previstas. El seguimiento y la revisión necesitan ser parte integral de la implementación del tratamiento del riesgo para asegurar que las distintas maneras de tratamiento sean y permanezcan eficaces. El tratamiento del riesgo, a su vez, puede introducir nuevos riesgos que necesitan gestionarse. Si no hay opciones disponibles para el tratamiento o si las opciones para el tratamiento no modifican suficientemente el riesgo, este se debe registrar y mantener en continua revisión. Preparación e implementación de los planes de tratamiento del riesgo. El propósito de los planes de tratamiento del riesgo es especificar la manera en la que se implementarán las opciones elegidas para el tratamiento, de manera tal que los involucrados comprendan las disposiciones y que puedan realizarse el seguimiento del avance respecto de lo planificado. El plan de tratamiento debe identificar claramente el orden en el cual el tratamiento del riesgo se debe implementar. Los planes de tratamiento deben integrarse en los planes y procesos de la gestión de la organización, en consulta con las partes interesadas apropiadas. La información proporcionada en el plan de tratamiento debe incluir el fundamento de la selección de las opciones para el tratamiento, incluyendo los beneficios esperados, las personas que rinden cuentas y aquellas responsables de la aprobación e implementación del plan, las acciones propuestas, los recursos necesarios, incluyendo las contingencias, las medidas del desempeño, las restricciones, los informes y seguimiento requeridos, los plazos previstos para la realización y finalización de las acciones. Seguimiento y revisión. El propósito del seguimiento y la revisión es asegurar y mejorar la calidad y la eficacia del diseño, la implementación y los resultados del proceso. El seguimiento continuo y la revisión periódica del proceso de la gestión del riesgo y sus resultados deben ser una parte planificada del proceso de la gestión del riesgo, con responsabilidades claramente definidas. El seguimiento y la revisión deben tener lugar en todas las etapas del proceso. El seguimiento y la revisión incluyen planificar, recopilar y analizar información, registrar resultados y proporcionar retroalimentación. Los resultados del seguimiento y la revisión deben incorporarse a todas las actividades de la gestión del desempeño, de medición y de informe de la organización. Registro e informe. El proceso de la gestión del riesgo y sus resultados se deben documentar e informar a través de los mecanismos apropiados. El registro e informe pretenden comunicar las actividades de la gestión del riesgo y sus resultados a lo largo de la organización, proporcionar información para la toma de decisiones,
mejorar las actividades de la gestión del riesgo, asistir la interacción con las partes interesadas, incluyendo a las personas que tienen la responsabilidad y la obligación de rendir cuentas de las actividades de la gestión del riesgo. Las decisiones con respecto a la creación, conservación y tratamiento de la información documentada deben tener en cuenta, pero no limitarse a su uso, la sensibilidad de la información y los contextos externo e interno. El informe es una parte integral de la gobernanza de la organización y debe mejorar la calidad del diálogo con las partes interesadas y apoyar a la alta dirección y a los órganos de supervisión a cumplir sus responsabilidades. Los factores a considerar en el informe incluyen, pero no se limitan a, las diferentes partes interesadas, sus necesidades y requisitos específicos de información, el costo, la frecuencia y los tiempos del informe, el método del informe, la pertinencia de la información con respecto a los objetivos de la organización y la toma de decisiones.